3 días después de enterrar a María, los apóstoles abrieron su tumba y estaba vacía. El aire de la mañana entraba frío por la abertura. Las vendas seguían allí, dobladas, como si alguien las hubiera dejado con cuidado. Sin cuerpo, solo 12 hombres mirándose en silencio. Eso ocurrió, hay testigos. Hay un relato transmitido desde los primeros siglos de la Iglesia que la mayoría de creyentes nunca ha escuchado completo. Hay una razón por la que ese momento no está en la Biblia. Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Para entender lo que ocurrió en esa tumba, hay que entender primero quién era María en ese momento. No la joven de Nazaret que recibió al ángel, sino la mujer que había visto morir a su hijo clavado en una cruz, que había esperado 3 días sin dormir y que había estado presente cuando ese hijo resucitó. María tenía, según los cálculos históricos más aceptados, entre 45 y 50 años cuando Jesús ascendió al cielo. Era una mujer marcada por todo lo que había vivido y se quedó. Mientras los apóstoles comenzaban a dispersarse por el mundo para predicar, María permaneció, primero en Jerusalén, en el cenáculo, junto a la comunidad de los primeros creyentes. Los registros bíblicos la sitúan allí, en Pentecostés, orando en silencio mientras el fuego descendía sobre los demás. Pero Jerusalén se volvió peligrosa. La persecución contra los seguidores de Jesús fue creciendo, y Juan, el apóstol al que Jesús había encomendado a su madre desde la cruz, tomó una decisión. Se la llevó lejos, a una ciudad griega en la costa del mar Egeo, a más de 1000 kilómetros de todo lo que María había conocido. Éfeso, una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, centro de comercio, de cultura, de poder romano, y el hogar del templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el gran santuario de la diosa pagana más venerada de todo el imperio. La madre de Dios vivió sus últimos años en la ciudad de la gran diosa pagana. Eso no fue casualidad, y los primeros cristianos de aquella ciudad lo entendieron perfectamente. Lo que María encontró allí cambió para siempre lo que la Iglesia guardaría sobre su muerte. Éfeso no era un lugar pequeño ni tranquilo. En el siglo I era una metrópolis de más de 200.000 personas, templos paganos, mercados ruidosos, calles llenas de soldados romanos y comerciantes griegos, un mundo completamente ajeno a la aldea de Nazaret, donde María había crecido. Juan eligió para ella un lugar apartado de todo ese ruido, una pequeña casa de piedra en una colina boscosa, a las afueras de la ciudad, sencilla, con una sola habitación principal y una pequeña capilla interior. Desde allí se veía el mar en los días claros, y el silencio era casi completo. María vivió allí los últimos años de su vida. Los primeros cristianos de Éfeso la visitaban, venían caminando desde la ciudad, subían la colina y se sentaban con ella. No hay registros de que predicara, ni de que enseñara públicamente. Lo que los testimonios de aquella época describen es algo distinto. Ella recordaba, les contaba cosas que nadie más podía saber. El ángel Gabriel, entrando por la ventana de su habitación en Nazaret, el frío de la noche en Belén, las palabras exactas que Jesús dijo en la última cena antes de que todo comenzara a romperse. Era la memoria viva de todo lo que había ocurrido. Si esto te está sorprendiendo, hay mucho más en este canal. Suscríbete a Crónicas de la Cruz para no perderte nada. En sus últimos meses, María dejó de salir de la casa y comenzó a despedirse. María se estaba despidiendo de los apóstoles, uno por uno. Algunos estaban lejos, predicando en tierras que ella nunca había visto. Pero según los testimonios transmitidos desde los primeros siglos, algo extraordinario ocurrió en esas últimas semanas. Llegaron todos. Pedro, que estaba en Roma, Tomás, que había llegado hasta la India, Mateo, Bartolomé, Santiago. Cada uno recibió, según estos relatos, un aviso interior, una certeza repentina de que tenían que volver, que había algo que no podían perderse. No se habían puesto de acuerdo, no había mensajero que los hubiera convocado, y sin embargo, en pocos días, los apóstoles que quedaban vivos estaban reunidos en Éfeso, en aquella pequeña casa de piedra en la colina, sentados alrededor de María. Era algo que ninguno de ellos sabía cómo explicar. María los recibió a cada uno, los miró, les habló, y cuando el último entró por la puerta, se recostó en su lecho, cerró los ojos y su respiración se fue haciendo más lenta, más pausada, más tranquila, hasta que se detuvo. No hubo agonía, no hubo convulsiones. Los testimonios más antiguos describen una muerte tan serena que varios de los apóstoles presentes no supieron exactamente en qué momento había ocurrido. Algunos lloraban, otros tenían los ojos fijados en ella sin moverse, sin hablar. Juan, que había estado a su lado durante todos esos años, se quedó arrodillado junto al lecho con la cabeza inclinada durante un tiempo en que ninguno de los presentes supo medir. Habían visto morir a hombres, habían visto morir a mártires, pero ninguno había visto algo así. Eso tiene un nombre en la tradición de la Iglesia, la dormición, no una muerte, un sueño. Y lo que ocurrió 3 días después es lo que ninguno de ellos esperaba. La enterraron en un sepulcro excavado en la roca, a las afueras de Éfeso. Juan supervisó
supervisó todo. Los apóstoles estuvieron presentes y durante 2 días guardaron vigilia junto a la tumba, como era de costumbre entre los judíos, orando, en silencio, procesando lo que acababan de presenciar. 2 días es mucho tiempo cuando no sabes qué estás esperando. Algunos de ellos habían estado presentes en la tumba de Jesús, sabían lo que era guardar vigilia junto a una piedra sellada sin entender todavía lo que iba a ocurrir. Y ahora estaban ahí otra vez, en la misma postura, con el mismo silencio, pero esta vez sin guardias romanos, sin sacerdotes, sin nadie que los vigilara, solo ellos, la piedra y lo que había detrás. Ninguno lo dijo en voz alta, pero todos lo estaban pensando. Al tercer día, algo cambió. No hay una descripción exacta de quién tomó la decisión. Los testimonios transmitidos desde aquella época simplemente dicen que sintieron que debían de abrir la tumba, que había algo que necesitaban ver. Retiraron la piedra. El aire frío de la mañana entró por la abertura. Se asomaron y lo que encontraron dentro los dejó inmóviles durante un tiempo que ninguno supo medir. El cuerpo no estaba. Las vendas seguían allí, dobladas con cuidado, exactamente donde el cuerpo había reposado. La piedra del sepulcro no mostraba señales de haber sido forzada, y en el interior de la tumba, según los relatos más antiguos que conservamos, había flores. Flores frescas, en una tumba sellada, en una tumba que nadie había abierto en 2 días. Pedro se arrodilló, Juan se apoyó contra la pared de piedra. Nadie habló durante un tiempo largo. Habían visto esto antes, no exactamente esto, pero algo suficientemente parecido como para que ninguno de ellos dudara de lo que significaba. Dios había venido a buscar a su madre. Eso es lo que la tradición apostólica transmitida desde aquella época afirma, como testimonio de hombres que estuvieron allí, que lo vieron y que dedicaron el resto de su vida a anunciarlo, hombres que murieron por ello, hombres que tuvieron oportunidad de retractarse y eligieron no hacerlo. La Iglesia tiene un nombre para lo que ocurrió en esa tumba, la Asunción, el cuerpo y el alma de María, elevados al cielo sin pasar por la corrupción de la muerte. Y ahora viene la pregunta que tal vez uno de nosotros se ha hecho del todo. Si Dios vino a buscar a su madre así, ¿qué dice eso de cómo vendrá a buscarnos a nosotros? Esa pregunta no es nueva. Los apóstoles se la hicieron mientras bajaban de la colina de Éfeso aquel día. La iglesia primitiva se la hizo durante los primeros siglos. Cada generación de creyentes que ha conocido esta historia se la ha hecho después. Pero la respuesta estaba en lo que acababan de ver. María murió con los suyos alrededor, con tiempo para mirar a cada uno, con la serenidad de quien sabe exactamente a dónde va y no tiene miedo de llegar. Los testimonios de aquella época describen su rostro en los últimos momentos como el de alguien que está viendo algo que los demás no pueden ver todavía. La tradición de la iglesia no llama a eso casualidad, lo llama gracia. Y hay un detalle en esta historia que casi nadie relaciona con lo que ocurrió después. Tomás, el apóstol que había dudado en la resurrección de Jesús hasta meter los dedos en sus heridas, llegó tarde a la dormición de María. Los relatos más antiguos dicen que llegó cuando ya la habían enterrado y pidió que abrieran la tumba. No por incredulidad esta vez, sino porque necesitaba verlo, porque Tomás había aprendido de la manera más dura posible lo que cuesta perderse un momento así. Retiraron la piedra por segunda vez. Lo que Tomás encontró dentro fue lo mismo que habían encontrado 3 días antes. La piedra sin señales de haber sido forzada, las vendas dobladas con cuidado y las flores todavía frescas, exactamente donde las habían visto los demás. Se quedó mirándolas durante un tiempo largo. En todos sus años siguiendo a Jesús, Tomás había aprendido a desconfiar de lo que no podía ver. Era su manera de estar en el mundo, pero aquellas flores no necesitaban explicación, necesitaban ser vistas, y Dios había esperado a que Tomás llegara para que también él pudiera verlas. Y Tomás se quedó arrodillado frente a esa tumba vacía durante un tiempo largo. El mismo hombre que había necesitado pruebas para creer en la resurrección de Jesús, mirando en silencio una tumba vacía por segunda vez en su vida. Los que estaban con él aquella mañana describieron algo que no habían visto antes en Tomás. No lágrimas, no palabras, solo una quietud que no tenía explicación en un hombre que siempre había necesitado entender antes de creer. Hay quien dice que fue en ese momento cuando Tomás entendió del todo lo que había visto años atrás. Que a veces Dios nos da una segunda oportunidad de ver lo que no supimos ver la primera vez. Volvamos al principio, a esa tumba abierta, al aire frío de la mañana, a las vendas dobladas con cuidado y a 12 hombres mirándose en silencio. Dijimos al comenzar que la Biblia no dice nada sobre la muerte de María, ni una sola línea, y que ese silencio no fue un accidente. Ahora sabemos por qué. Lo que ocurrió en esa tumba no necesitaba ser escrito, fue visto, fue transmitido de boca en boca por hombres que estuvieron allí, que tocaron esas vendas dobladas, que olieron esas flores frescas en una tumba sellada. La Iglesia no lo escribió en el canon porque no hacía falta escribirlo, lo guardó de otra manera, en la memoria viva de cada generación que lo recibió del anterior. 2000 años después sigue aquí. Y hay algo en ese silencio bíblico que merece detenerse un momento. La Biblia narra
para las muertes de los que tuvieron que ser recordados con palabras. Pero la muerte de María no necesita palabras, necesitó testigos, y Dios se aseguró de que los hubiera. 12 hombres convocados desde los confines del mundo conocido, reunidos en una pequeña casa de piedra en una colina de Éfeso, para que ninguno de nosotros tuviera que tomar esto por fe ciega. El silencio bíblico sobre la muerte de María no es una ausencia, es la firma de Dios, y la pregunta que Tomás se hizo, arrodillado frente a esa tumba vacía, es la misma que nos hacemos nosotros hoy. No sobre María, sobre nosotros mismos, sobre lo que ocurre cuando el último aliento se va, sobre si hay alguien al otro lado esperando. La historia de la muerte de María no responde a esa pregunta con argumentos, la responde con flores frescas en una tumba sellada, la responde con 12 hombres que no supieron explicar cómo habían llegado todos al mismo lugar, al mismo tiempo, la responde con un cuerpo que no estaba donde lo habían dejado, y la deja ahí, sin forzar ninguna conclusión, porque la fe no necesita que nadie la empuje, necesita que alguien le muestre lo que hay para ver. Eso es lo que la Iglesia ha guardado durante 2000 años, y eso es lo que hoy, en este vídeo, ha llegado hasta ti. Si este vídeo te ha hecho pensar, suscríbete a Crónicas de la Cruz. Hay mucho más por descubrir. Gracias por ver este vídeo y que Dios te bendiga.